Grabar, ya. ¿Cómo han estado, chiquillas, chiquillos? Espero que todo bien. Bueno, los que no vieron el mensaje en correo que mandé, la otra semana va a ser la semana novata, así que se suspenden las actividades a partir de distintas claves dependiendo del día, lo que implica que no vamos a tener clase la próxima semana, ¿ya? Así que justo el lunes es a partir de las 11, así que nos pilla ahí, y el miércoles a partir de las 12:20, así que también nos pilla. Así que la próxima semana no vamos a tener clase. Y solo por eso ya no tendríamos prueba, pero además se dispuso desde la vicerrectoría académica que tampoco hayan evaluaciones, ¿ya? Así que no van a haber evaluaciones. La evaluación que teníamos programada para el lunes ya se suspende. Y ahora docencia tiene que verificar que no haya choque de horarios con las nuevas pruebas reasignadas, así que les tengo que confirmar cuándo va a ser la nueva fecha, pero posiblemente pueda ser el lunes, puede ser el miércoles, no sé. Ahí docencia nos va a confirmar, ¿ya? Así que apenas yo tenga la información se las envío, ¿ya? Y como no vamos a tener más pruebas, entonces, o sea, más clases de aquí a la próxima prueba, bueno, en teoría también la materia debería quedar hasta lo que veamos hoy día, ¿ya? Ahora sí, docencia nos dice que la prueba no es el lunes de la semana subsiguiente, sino que es el miércoles. Bueno, ahí en teoría tendríamos un día más para pasar materia, pero yo lo voy a evaluar porque la materia que en teoría estaría faltando son es más o menos larguito, ya, son los amplificadores diferenciales y el de instrumentación, ya eso toma en realidad dos clases, ya no solamente una clase. Así que ahí hay que ver cuándo nos van a fijar la prueba para ver si alcanzamos a pasar esa materia o no. Y si es que no alcanzamos para esta prueba, esa materia va a quedar para la prueba siguiente en todo caso, para la prueba 2, no es que desaparezca la materia. Ok, no sé si hay alguna consulta que tengan. ¿No? Entonces hoy día vamos a terminar de pasar lo que quedó pendiente de la clase anterior y después vamos a hacer quizás un par de ejercicios como para aterrizar las cosas que hemos visto, ¿ya? Así que eso, ya. Entonces estamos grabando ya, sí, estamos compartiendo, así que voy a comenzar nomás. Ya. Entonces, bueno, bienvenidos a la quinta parte, ya en realidad la continuación de la quinta parte del capítulo 2, ya que dijimos que eran propiedades no ideales de los amplificadores operacionales. Entonces, vimos que la clase anterior alcanzamos a ver dos puntos, que era el aspecto de la ganancia finita y cómo afecta eso al ancho de banda, ¿ya?, del amplificador operacional cuando nosotros utilizamos alguna de las dos configuraciones, la inversora o la no inversora. Cómo nos afecta el ancho de banda de la etapa completa de amplificación debido a la limitación de ancho de banda del amplificador operacional, ¿ya? Y sobre todo considerando la ganancia finita. También alcanzamos a ver entonces cómo es el aspecto de señales grandes a la salida del amplificador operacional, qué pasa cuando la señal es muy grande. También alcanzamos a ver eso, ¿ya? Y nos quedó pendiente para hoy día entonces las imperfecciones DC. Entonces, como repaso rapidito, vimos que un amplificador operacional, ya cuando lo tenemos así en lazo abierto, eh, vimos que, ¿cómo se llama? Su respuesta en frecuencia no es plana, ¿ya? Nosotros vimos que en lazo abierto ya la ganancia diferencial en el sentido de que la diferencia de los voltajes de la entrada inversora y la entrada no inversora, ¿ya? Esa ganancia diferencial aquí lo vamos a dibujar si tenemos el amplificador operacional aquí, no inversor, inversor, y tenemos las dos entradas, ¿no es cierto? Entonces dijimos que si nosotros aplicamos un pequeño voltaje acá, supongamos un V, entre estos dos terminales, ¿ya? Entonces el voltaje de salida, acá vamos a suponer que esto está conectado a la referencia, ¿ya?, a tierra. El voltaje de salida que vamos a ver, así, sin retroalimentación ni nada, solamente así, es igual a este, le vamos a poner Vin, ¿ya? Es igual al Vin multiplicado entonces por esta ganancia diferencial, ¿ya?, la diferencia entre estos dos terminales. Eso es igual a BO, ¿ya? Y habíamos dicho que típicamente esta ganancia es alrededor de, no sé, 100.000 veces, cosas por el estilo, ¿ya?
Pero lo que no habíamos dicho es que esas 100.000 veces, ¿ya? 100.000 veces es, ¿cuántos ceros tiene 5? 5 por 2, 10, o sea, 100 decibeles. Los 100 decibeles que aparecen acá corresponden a estas 100.000 veces, ¿ya? Lo que no dijimos es que eso no es constante en la frecuencia, esa ganancia, ¿ya? En un principio uno podría haber supuesto, de que era independiente a la frecuencia que yo pongo. Si aquí yo pongo una señal sinusoidal, entonces da lo mismo la frecuencia de esa señal sinusoidal, esto se va a amplificar por 100.000 veces, pero eso no es así. Resulta que cuando yo aumento la frecuencia de esta señal de entrada, entonces vamos a ver que esa ganancia va a empezar a disminuir, como se ve en este gráfico, ¿ya? Es un sistema de primer orden, por lo tanto va a disminuir después de una frecuencia de corte de menos 3 decibeles, va a empezar a disminuir en 20 decibeles por década, ¿ya? Así que ligerito, ya la frecuencia de corte está muy, muy bajita, en este caso 10 Hz, ¿ya? Ligerito empieza a atenuarse la señal diferencial, ¿ya? La ganancia diferencial, hasta que en algún punto llega a la ganancia unitaria. Por ejemplo, acá, entonces A es igual a una vez, ¿ya? O sea, yo aquí aplico a esa frecuencia, ¿ya? 1 MHz, por ejemplo, aplico una señal y lo que me sale es la misma señal con la misma amplitud, ¿ya? O sea, que no está amplificando absolutamente nada, ¿ya? Entonces uno podría pensar que esto es un problema. Decir, chuta, entonces no me sirve este amplificador a frecuencias mayores que 10 Hz, por ejemplo, ¿ya? Porque empieza a atenuar. Bueno, resulta que eso no es así. ¿Por qué? Porque vimos que cuando aplicamos retroalimentación, la retroalimentación genera que la frecuencia de corte, el ancho de banda, se ensanche, ¿ya? Que aumente. Vimos un ejemplito ahí de la fórmula, ¿ya? Pero aquí lo que interesa es lo que está acá, ¿ya? Vimos entonces que cuando aplicamos retroalimentación, o sea, en el fondo cuando aplicamos en nuestro circuito, aquí tenemos el menos, el más, por ejemplo, vamos a utilizar una configuración inversora, aquí una resistencia, y ahí estamos aplicando retroalimentación, ¿ya? O sea, que si bien este amplificador amplifica la señal de entrada, ¿ya? Y aparece la salida, esa salida luego nuevamente influye en la señal de entrada a través de esta rama de retroalimentación que nosotros la conocemos como el R2. ¿Ya? Y aquí está el R1, y aquí estaría la señal BI, y aquí tenemos la señal BO, ¿ya? Con respecto a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si la retroalimentación es pequeñita, por ejemplo, una resistencia muy grande, que es lo que vemos en esta fórmula de acá, vemos que cuando el R, aquí en particular, la fórmula de la frecuencia de corte. Vamos a borrar acá. Ahí está. ¿Qué pasa con el R2? Si R2, si se fijan, es muy grande, ¿ya? O sea, cuando R2 es infinito, básicamente no tenemos retroalimentación porque como es infinito es como un circuito abierto, así que no se conecta la salida con la entrada. ¿Qué pasa aquí en la fórmula cuando R2 es infinito? Todo este término, ¿cómo se llama? El denominador se hace infinito, ¿ya? Por lo tanto, la frecuencia de corte se hace cero. Bueno, que es de cero, o sea, tiende a que esta frecuencia de corte de acá, voy a dibujar acá. Ay, no dibujo. Un momento. Esa frecuencia de corte se acerca mucho aquí a las frecuencias cero, ¿ya? Cuando la R es muy grande, el R2. Ahora, a medida que R2 empieza a disminuir, ¿ya? ¿Qué pasa? R2 empieza a disminuir de a poco, entonces todo este término empieza a crecer, ya como el denominador empieza a disminuir, entonces la frecuencia empieza a crecer. Así que a medida que R2 vaya creciendo, en otras palabras, le estamos dando más retroalimentación al circuito, entonces esta frecuencia de corte va a empezar a desplazarse hacia la derecha, o sea, hacia frecuencias más altas, ¿ya? Y es por eso que para distintas, por así decir, ganancias, donde ganancia ya sea cualquiera de las dos, R2 partido por R1, ¿ya? En este caso estamos pensando en el valor absoluto, ¿ya? En el caso de la configuración inversora, o el G es igual a 1 más R2 partido por R1, ¿ya? También valor absoluto. En el caso de la no inversora da lo mismo, ¿ya? Si se fijan la diferencia, al final es un 1. Cuando este R2 empieza a crecer, o sea, la ganancia empieza a aumentar, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que el gráfico empieza, como se ve acá,
alterarse. Por un lado, el hecho de que tengamos más retroalimentación hace que nuestra ganancia de lazo cerrado disminuya. O sea, si antes con una retroalimentación muy finita estamos casi en la ganancia de lazo abierto, ahora a medida que le pongamos más, o sea, un valor de R2 que se vaya haciendo más pequeño, quiero decir, más retroalimentación, esa ganancia va a empezar a disminuir. Pero por otro lado, esta frecuencia de corte se va a desplazar a ese punto, ¿ya? Así que para ganancias pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, lo que va a suceder, dijimos, es que vamos a estar, por ejemplo, acá. Aquí tenemos ganancia de lazo cerrado 20 decibeles. ¿Cuánto es eso? 10 veces. Y tenemos aquí una frecuencia de corte, en realidad, alrededor de 10 elevado a 5 Hz. O sea, ¿cuánto es eso? Son 100 kilos, ¿ya? 100 kilohertz, ¿ya? Así que esto, a esas ganancias, esto anda muy bien. Esto, si se fija en la ganancia, es plana, ¿ya? Y recién a partir de esa frecuencia se empezaría a atenuar debido a la limitación de ancho de banda del amplificador operacional, ¿ya? Ahora, si nos vamos a una ganancia mayor, por ejemplo, aquí estamos como, ya 40 serían 100 veces, ¿no es cierto? Aquí entre 40 y 50 serían, bueno, la ganancia más de 100 veces, 200 veces. Ya ahí vemos que ahora el ancho de banda es desde 0 hasta, ¿cuánto? Alrededor de 10 kilos, ¿ya? Un poquito menos de 10 kilos. Por ejemplo, podrían ser 8 kilos, una cosa así, ¿ya? Claro, aquí si yo quiero amplificar una señal, no sé, pues de 50 kHz o de 40, entonces voy a tener que es plano hasta este punto y luego va a empezar a atenuar naturalmente debido a la limitación de ancho de banda del amplificador operacional, ¿ya? Así que en otras palabras, va a depender de la ganancia que yo le aplico a mi circuito, ya a la relación R2 partido por R1, para saber realmente cuál es la limitación interna del amplificador operacional, cómo va a afectar eso a mi amplificador en general. No sé si hay alguna consulta hasta acá, ¿no? Ya. Entonces vimos que eso, la limitación de ancho de banda interna del amplificador operacional afecta al circuito, a las configuraciones esta, inversora y no inversora, como sistema de lazo cerrado, ya, pero va a depender de la ganancia finalmente que nosotros definamos, cuánto es lo que va a afectar o dónde va a empezar a cortar debido a la fórmula esta, ¿ya? A la fórmula que está acá. Ok, entonces luego vimos, debido a ahora el otro aspecto, que era el segundo punto, las grandes señales a la salida, que habían dos problemas. El primer problema era que si la señal es muy grande a la salida, podía saturarse la salida, digamos, o mejor dicho, recortarse la salida, el VO, la señal de salida. En particular, si es que nosotros intentamos superar el voltaje de alimentación que tiene el amplificador operacional, ¿no es cierto? Si el amplificador operacional, y lo dibujamos, lo alimentamos con más 12 volts por arriba y menos 12 volts por abajo, entonces no podemos esperar, en general, lo típico con los amplificadores operacionales, no podemos esperar que nuestra señal llegue a más menos, más 12 o menos 12. En general va a estar un poquito por debajo, y lo seguro, según el fabricante hay que revisar la hoja de datos del fabricante, podría ser que la señal de salida llegue a lo máximo, a la salida nominal, al voltaje nominal de salida, por ejemplo, a más 10 volts y a menos 10 volts, ¿ya? O sea, es un pequeño rango menor a las fuentes de alimentación, ¿ya? Así que si nosotros intentamos, debido a la ganancia que le damos al sistema, tener una señal mayor que eso, lo que va a suceder simplemente es que se va a recortar, ¿ya? Se recorta la señal y eso nos genera distorsión, naturalmente, ¿ya? En el caso del audio, recortar la señal significa esta distorsión clásica cuando uno, por ejemplo, habla muy cerca del micrófono, eso, uno escucha que la señal se satura, o otros casos, no sé, cuando le da mucha ganancia, entonces ese recorte genera en general un sonido desagradable, ¿ya? Porque como está recortado, en el fondo son componentes, por la descomposición de Fourier, son componentes armónicas hasta el infinito, ¿ya? Entonces esas componentes no están en la señal original, y lo que sucede es que eso no coincide, por ejemplo, con las escalas musicales, ¿ya? Con las octavas. Entonces, naturalmente se escucha un ruido desagradable, ¿ya? Bueno, el otro problema con tener una señal de salida muy amplia, muy grande a la salida, bueno, a la salida, valga la redundancia, es la rapidez de respuesta, ¿ya? Nosotros vimos entonces que en el caso del rapidez acá,
el amplificador operacional va a tener una pendiente máxima, ¿ya? Una pendiente máxima que va a poder seguir, ¿ya? Entonces aquí se hace un pequeño ensayo, en este caso con un amplificador aquí conectado su salida directamente a la entrada inversora, ¿ya? Este es lo que se le llama el seguidor o el buffer, ¿ya? Aquí no hay ninguna, o sea, aquí la ganancia es 1, ¿ya? Se le aplica una señal BI y BO es igual que la señal de entrada. Y la gracia de este circuito es que separa la entrada con la salida. Aquí tenemos baja impedancia, en BO tenemos baja impedancia de salida, el RO es muy chiquitito, y la entrada, el RI, es muy grande, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de este circuito, ¿ya? Si bien no tiene ganancia, o ganancia unitaria, separa las impedancias, ¿ya? Bueno, volviendo al tema, si nosotros hacemos un ensayo y a este le ponemos aquí en la entrada un escalón, como aparece aquí en la figura B, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces que el amplificador, aquí un escalón muy, muy abrupto, o sea, la idea es cambiar el voltaje de 0 a un voltaje B, como aparece acá, en un tiempo muy, muy breve. Entonces vemos que la salida BO no va a seguir a ese escalón en la entrada, ¿ya? Va a haber una pendiente máxima, que es lo que aparece acá, que está determinado por el fabricante, ¿ya? Porque internamente la circuitería tiene también su retroalimentación, tiene una compensación que se llama, y eso hace que entonces haya una pendiente máxima, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? La pendiente a la salida va a depender de dos factores. Depende, por un lado, de la amplitud que yo le esté dando, y depende entonces de la rapidez que yo quiera cambiar mi señal en la entrada, ¿ya? Bueno, aquí es súper rápido porque le estamos aplicando un escalón, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, dependiendo entonces de la amplitud de ese escalón, cuánto se va a demorar para una pendiente máxima determinada por el fabricante, cuánto se va a demorar, por ejemplo, de llegar desde 0 hasta el voltaje B que yo estoy aplicando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico en vez de un escalón una señal con una pendiente? Bueno, si esa pendiente es menor que el denominado slew rate entonces dijimos que era la pendiente máxima que puede seguir el amplificador a la salida. Si esta pendiente de acá es menor que el slew rate, entonces vamos a tener que la salida va a ser igual que la entrada, ¿ya? Una pendiente bajita. Ahí no va a haber ningún problema, estas dos pendientes, la de acá, ¿cierto? Y la de acá, perdón, la de ahí, van a ser iguales, ¿ya? Son iguales. ¿Por qué? Porque no estoy intentando que la señal de salida sea más rápida de lo que se puede, ¿ya? Pero por otro lado, si es que yo supero la pendiente del slew rate, entonces ahí claramente no voy a poder seguir esa pendiente, sino que la pendiente que va a tener a la salida va a ser la del slew rate. ¿Ya? Hasta ahí es eso, ¿ya? Entonces, si es que yo quiero evitar que haya una distorsión a la salida, ¿ya? O sea, una modificación de la señal no lineal, ¿qué es lo que puedo hacer? Dos cosas, como depende de dos factores. Depende de la amplitud, ¿ya? Como dijimos, la amplitud de la señal de entrada, y también depende entonces del periodo de tiempo que yo quiero generar esa amplitud, ¿ya? Entonces puedo o disminuir la amplitud o puedo hacer que la señal sea más lenta, ¿ya? Y eso de hacer que la señal sea más lenta, en otras palabras, significa limitar el ancho de banda de la señal de entrada, ¿ya? O sea, en otras palabras, yo puedo decir, ok, ¿cómo se llama? Para la amplitud máxima a la salida, ¿cuál es mi ancho de banda máximo para que no haya distorsión debido al slew rate? Y eso, como vimos en la clase anterior, también se le llama el ancho de banda de plena potencia, ¿ya? Entonces, el ancho de banda de plena potencia no es más que decir, ok, yo voy a tener entonces para una señal de salida en el rango máximo, o sea, en la voltaje nominal de salida, ¿cuál es mi ancho de banda máximo para que no haya problemas de slew rate, para que no haya distorsión debido a slew rate? ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, en una señal sinusoidal vemos que la pendiente máxima, como dijimos, se genera aquí en los cruces por cero, ¿ya? Entonces podemos esa función sinusoidal derivarla, y ahí vamos a tener la función de las pendientes, ¿no es cierto? Y evaluarla en el cruce por cero, ¿ya? Si, por ejemplo, asumimos que esta señal sinusoidal es un seno, entonces, ¿cuándo se genera el cruce por cero? Aquí tenemos 0 radianes, aquí tenemos pi, y aquí tenemos 2pi, ¿no es cierto? Entonces, evaluamos la función sinusoidal, la derivada de la función sinusoidal, en pi o en 2pi, ¿ya?
Y ahí, entonces, no tiene que superar la pendiente máxima que nos determina el fabricante del amplificador operacional. Y entonces ahí vamos a saber cuál es la frecuencia máxima que podemos utilizar con la amplitud máxima, o sea, en el fondo, la señal de salida a su rango máximo, y ese vendría siendo el peor caso, entonces ahí ya no va a haber distorsión y ese es el ancho de banda máximo de plena potencia. Entonces eso es lo que se vio acá, se derivó esta señal sinusoidal que tenemos acá, aquí el B sombrerito no es nada más que la amplitud, ¿ya? Entonces al derivar el omega sale, queda acá, así que finalmente lo que tenemos que poner cuidado aquí, entonces dijimos, evaluamos ¿cuándo? Cuando el cruce por cero, así que con pi, coseno de pi, bueno, todo esto es 1, así que básicamente es el omega por la amplitud el que nos va a determinar la pendiente máxima, ¿ya? Omega por amplitud, ¿ya? Así que si omega por la amplitud máxima, que es la que nos determina la salida del amplificador, es igual al slew rate, por lo menos, entonces sabemos que no va a haber distorsión porque las dos pendientes van a ser iguales en ese punto, la del slew rate y la de la señal sinusoidal. Después, si se fijan, a medida que vamos progresando por la señal sinusoidal, ya la pendiente empieza a disminuir, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la cresta la pendiente es 0, ¿ya? Así que ahí no vamos a tener problemas de slew rate, es solamente aquí en el cruce por 0 donde las pendientes son máximas. Ok, entonces, en vez de omega podemos pasar a frecuencia, ¿ya? Entonces la frecuencia máxima, la de plena potencia, como les dije que se llama, está determinado por el slew rate del fabricante, partido por 2pi por la amplitud máxima que ustedes determinen para ese amplificador operacional, ¿ya? Entonces, creo que aquí había, claro, aquí había un ejercicio. Decía, supongamos entonces que el slew rate es 1 volt por microsegundo, ¿ya? 1 volt por microsegundo. Y supongamos entonces que la amplitud máxima son más o menos 10 volts, ¿ya? O sea, en otras palabras, a ver, vamos a borrar aquí un poquito. Suponemos entonces que aquí esto llega hasta 10 volts y por abajo llegamos a menos 10 volts, ¿ya? El slew rate, el que nos da acá, es del fabricante, ese es el rango máximo. Y la pregunta entonces, ¿cuál es la frecuencia de plena potencia? Ya el ancho de banda de plena potencia es la primera pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es simplemente multiplicar estos dos, ¿ya? Entonces, dijimos el slew rate es igual a 1 volt por microsegundo dividido por 2pi por máximo. Aquí el VO máximo se refiere a la amplitud, ¿ya? O sea, desde 0 hasta acá. En el fondo es la amplitud del, como vemos acá, es esa amplitud, es la amplitud de la señal sinusoidal. Por lo tanto, aquí serían 10 volts, ¿ya? Así que 2pi es más o menos 6, por 10 son 60, ¿ya? Así que es 1 sobre 60, en este caso en microsegundos, ¿ya? Eso es lo pasamos a ver si lo calculamos cuánto nos da. Milimicro, estos 10 elevado a menos 6, pasa arriba como, no, estos 10 elevado a menos 6, 10 elevado a 6, 1 sobre 60 por 10 elevado a 6. Entonces, 10 elevado a 6 son megas, es un sesentavo de mega, o sea, un tercio, ¿cuánto es eso? Un tercio es 1,666. No sé. Pero tengo mi supercalculadora virtual acá, se la voy a colocar el tiro. Entonces, borra, 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 limpiamos la pantallita. F1, ya. Entonces, ¿cuánto era? Era 1 dividido en 60. Profe, ¿Sí? se cayó como un lapso de tiempo, como que se le fue la pantalla negro. Sí, es porque abrí la calculadora, entonces. ¿Pero se ve ahora? Sí, ahora sí. Ah, ya. Entonces son 16,7 kilohertz. Ya, esto es más o menos 16,7 kilohertz. Ahí está. ¿Ya? Esa entonces es la frecuencia de plena potencia. ¿Ya? Ahí está. A ver, vamos a ordenar un poquito de nuevo. Entonces, dijimos 1 volt por microsegundo dividido en 10 por 2pi. Y eso es aproximadamente
16,7 kilohertz. Ahí está, ¿ya? De nuevo, ¿qué significa esto? Significa que si yo tengo a la salida la amplitud máxima, ¿ya? 10 volt y acá menos 10 volt, ¿ya? ¿Cuál es la frecuencia máxima de esa señal sinusoidal sin que se distorsione debido al slew rate que me indicaron acá? Y la frecuencia máxima que puedo aplicar para que no haya distorsión son 16,7 kHz, ¿ya? Si yo aumento mi frecuencia, por ejemplo, a 20 kHz, ¿qué va a suceder? Que acá la pendiente que voy a tratar de generar va a ser mayor, sobre todo en el cruce por cero, va a ser mayor de la que puede seguir el amplificador operacional a la salida. Por lo tanto, en vez de seguir esa pendiente que es, ¿ya? Porque aquí la frecuencia es mayor entonces, en vez de seguirlo, lo que va a suceder es que va a aparecer esta como línea punteada, va a aparecer una señal triangular, ¿ya? Triangular, que se va a quedar como atrás, ya no va a seguir la señal sinusoidal, sino que va a ser una señal triangular, hasta que en algún minuto se pongan, se encuentren los dos, la señal sinusoidal que debería ser con la que es la trazada debido al slew rate, y luego tampoco va a poder seguir, así que vamos a tener una señal triangular a la salida en vez de tener una señal sinusoidal. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que yo en vez de, si yo por ejemplo necesito 20 kHz sí o sí de alguna forma, lo que puedo hacer es, bueno, ya no voy a tener una señal de 10 volts de amplitud, sino que voy a tener que bajar mi amplitud para que entonces la pendiente, la del cruce por cero, no supere la del slew rate. Entonces, tengo esas dos opciones. Si quiero estar seguro en todo momento de que en el peor caso voy a tener la amplitud máxima, entonces tengo que guiarme por la ancho de banda de plena potencia. Y si es que necesito mayor ancho de banda, entonces voy a tener que limitar mi amplitud máxima. Una de dos, porque como ven, es esta la igualdad que tengo que respetar, la que está ahí. Eso, así que con eso ya repasamos entonces el aspecto de la segunda limitación que teníamos con los amplificadores operacionales. Ya, ahora avanzando un poco, ya avanzamos la mitad de la clase. Un segundito, aquí voy a estar. Ya. Entonces, la segunda parte es con las imperfecciones en continua, ¿ya? Las imperfecciones DC de los amplificadores operacionales. Nosotros vimos entonces los amplificadores operacionales tienen la gracia que son amplificadores en DC, o sea, que pueden amplificar de forma muy precisa señales continuas, ¿ya? O sea, por ejemplo, un ejemplo de señal continua sería una señal de temperatura. Imagínense, yo pongo un sensor de temperatura a esta configuración inversora o no inversora, y el sensor de temperatura me genera un voltaje muy pequeñito, imagínense, no sé, 2 milivolts, 3 milivolts, cosas así, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, que el rango completo de temperatura fuese entre 0 y 2 milivolts, ¿ya? O sea, unos voltajes que son, por ejemplo, para los eléctricos, eso es ruido, ¿no? ¿Ya? Eso es ruido de, no sé, pues, aparece más voltaje en una antena de televisión desconectada que lo que generaría, por ejemplo, ese sensor de temperatura. En verdad, los sensores de temperatura generan voltajes más amplios, ¿ya? Pero estoy exagerando un poco el ejemplo. Entonces, si tenemos una señal que va desde 0 hasta 2 milivolts, por ejemplo, ¿ya? Pero una señal continua, y en ese pequeño rango, por ejemplo, se reproducen temperaturas, también exagerando, entre 0 y 100 grados, ¿ya? Y yo naturalmente quiero tener una lectura correcta, quiero amplificar correctamente y todo eso. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en un rango tan pequeñito yo tengo que ahora poner atención en las imperfecciones en continua que tiene el amplificador operacional, ¿ya? Porque ¿qué pasa si, bueno, vamos a ver, una de las imperfecciones, la primera que vamos a ver, es que el amplificador operacional en sus entradas tiene un pequeño voltaje corrido, ¿ya? De offset. Nosotros cuando ponemos 0 volt en la entrada, en realidad el amplificador operacional no va a haber 0 volt en la entrada, va a haber un pequeño desplazamiento. Y eso es un error eh, propio de los transistores que componen el amplificador operacional, ¿ya? Es inevitable, es un problema de las tolerancias en el proceso de fabricación, ¿ya? Entonces todos los amplificadores operacionales van a tener el offset más o menos distinto, o sea, van a tener distintos offsets dentro de una distribución gaussiana probablemente. Entonces el fabricante a uno le dice, mira, el offset va a estar corrido, pero dentro de este rango, ¿ya? O sea, uno puede esperar, debido a la precisión del proceso de calibración,
uno puede esperar que el offset del amplificador operacional esté en este rango, ¿ya? Entonces, pero todos los amplificadores operacionales tienen distintos offsets, ¿ya? Así que si uno pone el chip 1, le va a dar un offset, pone el chip 2, le va a dar otro offset, dentro de una curva que es la que especifica el fabricante, ¿ya? Entonces, para esta aplicación que me genera un voltaje entre 0 y 2 milivolts, ¿ya? Tengo un offset de 10 milivolts. Imagínense, por la salida va a estar totalmente saturado ese voltaje amplificado, ¿ya? Y si después yo ese voltaje amplificado lo paso, por ejemplo, a través de un microcontrolador, de un Arduino, lo paso a una lectura, me va a arrojar cualquier cosa, ¿ya? Porque finalmente el voltaje de offset va a dominar el voltaje que observa el amplificador operacional y no el voltaje del sensor, que es lo que a mí me interesa, ¿ya? Entonces, ahí está el problema. Si yo no sé cuánto es el offset que tiene este voltaje corrido el amplificador operacional, entonces, ¿cómo voy a poder corregirlo? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y luego, algo similar va a suceder con las corrientes, ¿ya? Vamos a tener pequeñas corrientes entrando, bueno, por las entradas de los amplificadores operacionales, que también nos va a generar una pequeña distorsión en la señal de salida, ¿ya? Y estas son corrientes que están ahí permanentemente, ¿ya? Entonces que de alguna forma yo las tengo que compensar, al igual que el voltaje de offset también es un voltaje que está ahí permanentemente, ¿ya? Como dice acá, además el problema del voltaje de offset es que varía con la temperatura, entonces yo podría tener un voltaje de offset al inicio, cuando yo energizo el circuito al principio, ya recién lo energizo, eh, conecto la fuente de poder, por ejemplo, y luego de 5 minutos puede que ese offset se desplace, ¿ya? Entonces no se trata tampoco de llegar y restar el offset, ¿ya? Porque si la temperatura ambiente varía, como lo hace, entonces el offset también va a variar, ¿ya? Veamos entonces. Y ahora hablemos más en detalle sobre el offset. Dice, si se unen las entradas del amplificador operacional real, ¿ya? De enlazo abierto y se conecta a tierra, este probablemente no entregue 0 volts a la salida. O sea, ¿a qué se refiere? Yo tengo mi amplificador operacional, dice, ya, ahora yo voy a conectar la entrada inversora con la no inversora, ¿ya? Le voy a hacer un cortocircuito ahora real, no uno virtual, ¿ya? Así simplemente con un cable conecto estos dos, y se supone que el amplificador operacional tiene una ganancia de lazo abierto muy grande, ¿ya? Pero como yo estoy haciendo un cortocircuito, se supone que el voltaje diferencial aquí es 0. Entonces uno debería observar en el terminal 3, 0 volt con respecto, bueno, a la referencia común que hay acá. Por ejemplo, esto lo podemos conectar a tierra también. Uno debería o esperaría ingenuamente que a la salida de un amplificador operacional real hayan 0 volt. ¿Por qué? Porque la diferencia de voltaje es 0 porque le estoy haciendo un cortocircuito. Bueno, oh sorpresa, el voltaje a la salida no es 0, está saturado ya sea en el voltaje positivo o el voltaje negativo. O sea, el voltaje de salida o es el máximo o es el mínimo, pero no es 0, ¿ya? Entonces uno dice, ¿pero cómo? Pues si yo le estoy aplicando 0 volt diferencial. Bueno, lo que sucede es que este fenómeno que les explicaba recién, de que aparece un pequeño corrimiento en el voltaje a la entrada, o por lo menos lo que percibe el amplificador operacional, ese voltaje está ahí presente, se llama voltaje de offset, y nosotros no lo conocemos a priori cuánto es, ¿ya? Entonces, un modelo de este fenómeno es como se ve acá. Adentro tenemos un amplificador operacional ideal, ¿ya? O sea que no tiene ningún problema, ninguno de estos problemas, y le vamos a poner una fuente de tensión, ¿ya? Que se va a llamar VOS, voltaje de offset, ¿ya? Que son, como le digo, milivolts, cosas por el estilo, ¿ya? Pero nosotros no conocemos cuál es ese valor. Y de ahí vamos a tener dentro, o sea, vamos a tener empaquetado todo esto y ese va a ser nuestro amplificador operacional real, por así decirlo, ¿ya? O un modelo un poco más realista del amplificador ideal, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para, de alguna forma, subsanar los problemas que genera esa fuente de tensión parásita, por así decirlo, que no sabemos cuánto es, pero que nos está ahí corriendo el voltaje en la entrada, ¿ya? Entonces dice, ¿qué podemos hacer? Una cosa que podemos hacer es, dice, sumando un voltaje externo a una entrada y ajustando lentamente se puede lograr que la salida se vuelva a cero. O sea, si yo realmente hago un cortocircuito acá, ¿ya? Hago un cortocircuito y luego genero retroalimentación. O sea, imaginémonos el caso del seguidor que habíamos visto anteriormente. O sea, teníamos, ¿cómo era? Así, un voltaje así, ¿no es cierto? Bien. Entonces yo voy a conectar
esa entrada a tierra. Y yo esperaría, ¿qué cosa? Perdón, esto no debería estar bien. Yo esperaría que el voltaje a la salida sea cero. Pero no va a ser cero, ¿qué va a ser? Va a ser un voltaje muy pequeñito, ¿ya? Y ese voltaje muy pequeñito va a ser exactamente el voltaje de offset. ¿Por qué? Porque en realidad es el voltaje que está acá adentro. Dijimos el SVOS, ¿ya? Entonces yo aplico 0, pero se le suma el voltaje de offset, y ese voltaje de offset aquí, como la ganancia es 1, va a aparecer en la salida. Entonces, ¿qué puedo hacer? De alguna forma puedo restarle, ¿ya?, ese voltaje de offset a todas mis señales que vengan desde la entrada, ¿ya? Le resto el voltaje de offset que yo más o menos conozco, y esperaría tener 0 a la salida, ¿ya? Bueno, eso, como les decía, funciona, pero el problema es que si el voltaje de offset se corre, entonces de nuevo tenemos a la salida no 0, sino que tenemos un voltaje que ya es distinto. Pero bueno, así es como se mide el voltaje de offset, por lo menos. O sea, yo hago un cortocircuito en la entrada, conecto a tierra, ganancia unitaria, y veo cuál es el voltaje a la salida, y ahí puedo decir, el voltaje de offset son, por ejemplo, 10 milivolts, 5 milivolts. Puede ser positivo, puede ser negativo, en realidad, porque el fenómeno bueno, en realidad es un fenómeno que se va sumando entre todos los transistores de la entrada, sobre todo en la etapa de entrada, pero podría ser que haga que la entrada inversora tenga un offset mayor que el de la entrada no inversora. En ese caso va a ser un voltaje negativo, y si es al revés, que los transistores de la entrada no inversora el offset es mayor que el de la inversora, entonces va a ser un voltaje positivo, ¿ya? Así que uno no sabe ni siquiera a priori si va a ser un voltaje que se suma o que se resta, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo se vería? Bueno, esta es la función de transferencia ahora del amplificador operacional real con el offset, ¿ya? A todo esto aquí es todavía de lazo abierto, o sea, aquí estamos aplicando un voltaje diferencial de entrada, ¿ya? Lazo abierto, aquí todavía no tenemos retroalimentación en este ejemplo, solamente que, y aquí está esta tremenda pendiente que es la ganancia de lazo abierto, ya que dijimos que es muy abrupta, que es muy grande, no es infinita, pero es muy grande, pero con el problema de que ahora ya no está centrada en cero, sino que está centrada, en este caso, en el offset. El offset en este ejemplo son menos 5 milivolts, ¿ya? Así que, ¿qué pasa? Yo ahora aplico voltaje diferencial, por ejemplo, en la entrada, de 1 milivolt, ¿ya? Yo aquí aplico un voltaje diferencial, de nuevo, de igual a 1 milivolt. ¿Qué va a suceder? Voy a tener el amplificador operacional saturado. Y yo dice, ¿pero por qué está saturado si debería ese voltaje funcionar? Bueno, está saturado, como vemos, porque toda la curva de transferencia está desplazada hasta acá, ¿ya? Debido al voltaje de offset. Por lo tanto, no va a estar en la zona lineal, aquí vamos a estar recortando, ¿ya? Lo mismo acá, ¿ya? Entonces, recién cuando yo, por ejemplo, en vez de poner 1, debería haber puesto menos 4, y ahí sí que voy a estar en el punto de operación donde yo quería estar, ¿ya? Ok. Entonces, acá, el efecto del voltaje de offset en un amplificador se escala con el factor de ganancia, ¿ya?, del amplificador, y tiene como consecuencia la limitación de los voltajes de entrada. ¿Qué quiere decir? Que este offset que aparece acá, ¿ya?, el VOS, se va a amplificar por el factor de ganancia de las resistencias R2 y R1, ¿ya? ¿Por qué? Porque este voltaje en realidad se ve como un voltaje legítimo que está en este punto, ¿ya? O sea, el VOS, recordemos, por el cortocircuito virtual, va a aparecer acá, ¿ya? Y por lo tanto, un voltaje acá ya va a ser el que se le resta al voltaje de entrada, ¿ya? Supongamos que aquí había una señal originalmente, una señal, ¿ya? Entonces, recordemos que la corriente que circula por acá es el de la señal, VI, menos, se supone que era 0 volts eso, pero ahora no es 0 volts, sino que es VOS, ¿ya? Y eso dividido en R1. Entonces, la corriente que se genera va a tener tanto peso el voltaje de offset como el voltaje de entrada, si se fijan, para efectos de generar la corriente I1, ¿ya? Así que si mi voltaje de offset es similar al voltaje legítimo que quiero amplificar, entonces el offset se va a multiplicar por ese factor de ganancia y me va a desplazar totalmente el voltaje a la salida, ¿ya? Entonces, ese es un problema mayúsculo, o sea, en el fondo, de que el offset finalmente se multiplica por la ganancia que yo le estoy dando, ¿ya? Es por eso que de repente no es buena idea ponerle una ganancia muy grande al amplificador operacional, porque si la ganancia es muy amplia, por ejemplo, 1000 veces, y yo tengo un offset de ¿cuánto? De 5 milivolts, bueno, entonces voy a tener 5 volts de desplazamiento a la salida,
simplemente por el offset, ¿ya? 5 volts de desplazamiento podría perfectamente saturar la salida del amplificador y hacer que mi señal, en vez de que esté entre, no sé, pues más o menos 5 volts, esté entre, no sé, pues, entre 0 y 10 volts, ¿ya? Pero resulta que si mi fuente de poder es 7 volts, entonces voy a estar saturando, recortando por arriba, ¿ya? Así que ese es el problema. El offset, de alguna forma, como me desplaza todo, pero ese desplazamiento se amplifica por la ganancia, ¿ya? R1, R2, entonces voy a tener que la salida también va a estar desplazada. Ok. Entonces aquí aparece un ejercicio, ¿ya? Con hartos detalles, un clásico ejercicio del libro. Dice, considere un amplificador inversor, ¿ya? Como, por ejemplo, que tenemos, bueno, aquí no está, pero un amplificador configuración inversora con ganancia de 1000 veces, ¿ya? 1000 veces. Construido desde un amplificador operacional con voltaje de offset, aquí dice desnivel, pero bueno, offset, como lo que acostumbramos a usar nosotros, aquí en Chile por lo menos, de entrada de 3 milivolts, ¿ya? 3 milivolts. Entonces, y con niveles de saturación de más o menos 10 volts, ¿ya? Así que vemos que el voltaje de salida puede ser a lo más 10 volts y a lo menos 10 volts, ¿ya? Entonces, ¿cuál es aproximadamente la señal peak, ¿ya? Pico, de entrada de la onda sinusoidal que se puede aplicar sin recortar la salida, ¿ya? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿cuál es mi señal de entrada máximo para que, incluido el offset, la señal a la salida no se recorte, ¿ya? Y ve si el efecto del offset ya se invalida, ¿ah? Si se invalida a temperatura ambiente, ¿ya? O sea, en el fondo a temperatura ambiente a 25 grados no hay offset, ¿ya? ¿Qué magnitud se puede aplicar a una entrada si el circuito debe operar a temperatura constante? ¿Ya? ¿Qué magnitud se puede? Magnitud me imagino que se refiere a la ganancia. Se puede, no, amplitud de señal a la entrada, perdón. Se puede aplicar a una entrada si el circuito debe operar a temperatura constante. O sea, bueno, si me dicen el offset a la salida es 0, ¿ya? Entonces yo puedo ocupar todo el rango de salida, ¿ya? Puedo aplicarle un rango máximo de entrada para que me genere el rango máximo de salida, total el offset es 0. Pero ahora 2 dice si el circuito debe operar a una temperatura entre 0 y 75 grados. Bueno, ahora entre 0 y 75 grados significa que el offset se va a desplazar, ¿ya? Para arriba y para abajo, porque aquí dice el coeficiente de temperatura del offset es de 10 microvolt por grado centígrado, ¿ya? Entonces, bueno, como ven, hay varias preguntas en uno, entonces vamos por partes, ¿ya? Esto era un ejercicio. Esto, sí, esto lo tienen que hacer ustedes en realidad, ¿ya? Pucha, ¿qué hora tenemos? Estamos medio. No, tengo que avanzar, así que a ver, lo podemos hacer rapidito. En el fondo nosotros sabemos, dice, la ganancia es 1000 veces, ¿no es cierto? Y dice que el voltaje de desnivel es 3 milivolts. Así que lo mismo, 3 milivolts si lo multiplicamos por 1000 veces nos va a dar 3 volts a la salida, ¿ya? Entonces, perdón, si mi voltaje a la salida no puede ser mayor que 10 volts y no puede ser menor que menos 10 volts, ¿ya? Y tengo un offset de 3 volts, ¿qué significa? Aquí le vamos a poner los 3 volts, ¿ya? Significa que mi señal sinusoidal, la amplitud máxima que va a poder tener, ¿cuánto es? 7 volts, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con el offset de 3 milivolts multiplicado por 1000 veces me va a dar 3 volts, ¿ya? Entonces la amplitud máxima a la salida, esto es el voltaje de salida, veo, serían 7 volts. Y ahora si lo volvemos a pasar a voltaje de entrada, los 7 volts pasa a ser la entrada como 7 milivolts, ¿no es cierto? 7 milivolts VI máximo, ¿ya? La amplitud. Esa es la primera pregunta. Luego, si el efecto del offset se invalida a temperatura ambiente, ¿ya? O sea, no tenemos offset, ¿ya? No hay esos 3 volts de corrimiento, sino que está en cero. ¿Qué magnitud se puede aplicar a la entrada ahora? Ahora entonces, de nuevo, borramos acá. Ya, sacamos eso. Entonces, ahora nos dice, no, ahora no hay offset. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora puedo tener el rango máximo, porque el offset es cero, ¿ya? Así que, ¿cuánto es el rango máximo? Son los 10 volts. Y si lo pasamos nuevamente a señal de entrada, los 10 volts dividido en 1000 nos va a dar los 10
milivolts. ¿Ya? Ese sería el segundo caso. Esta es la pregunta A, esa es la pregunta B. 10 milivolts, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a 25 grados, dicen, en el caso 1 decía, el circuito debe operar a temperatura constante. ¿Ya? O sea, en el fondo 25 grados todo el rato, entonces aquí 0 offset, tengo el rango máximo. Pero ahora me dicen, ahora el circuito debe operar a una temperatura entre 0 y 75 grados con el coeficiente de temperatura que vemos acá. ¿Qué significa el coeficiente de temperatura? Que el offset va a ir incrementando a medida que la temperatura cambia. Entonces, si nos dicen que a 25 grados hay 0 offset, ¿ya? Entonces lo vamos a dibujar aquí en grafiquito. ¿Ya? Vamos a suponer que aquí tenemos los 25 grados centígrados, ¿ya? Y a 25 grados tenemos 0, ¿ya? Aquí 0 milivolts, ¿ya? ¿Qué más me dicen? ¿Cuánto es a 0? Ya, bueno, a 0 entonces debería, aquí, ojo que el coeficiente es positivo. Si el coeficiente es positivo, entonces la pendiente es positiva, ¿ya? Ahí podemos graficar entonces el BOS con la temperatura. Y esto es aquí temperatura. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el voltaje de offset a 0 grados? 0 grados. Con esa pendiente que son 10 microvolts por grado centígrado, bueno, entre 25 y 0 grados son 25 grados. ¿Ya? 25 grados multiplicado por 10 microvolts nos da 250 microvolts. ¿Ya? Entonces aquí serían menos 250 microvolts de offset. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos que 75 grados, así que los 75 grados, ¿cuánto nos da? Acá, 75 grados. 75 grados, entonces, de 0 y 25 a 75, ¿cuántos son 50 grados de diferencia? Y 50 grados de diferencia multiplicado por 10 nos da 500, ¿ya? Así que aquí tenemos 500 microvolts o medio milivolt, ¿ya? Entonces ese es el rango que se va a desplazar el voltaje de offset. Por un lado tenemos BOS igual a 500 microvolts y por el otro lado tenemos BOS igual a menos 250 microvolts, ¿ya? Y ahora, con esa información, ¿cuánto nos altera el gráfico acá que teníamos original? Entonces, por un lado, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular los offsets amplificados, ¿ya? Entonces, en el caso de 500 microvolts, multiplicado por 1000, nos va a dar 500 milivolts, ¿ya? Así que en realidad, ahí nos va a quedar como 0,5 volt, ¿ya? Por lo tanto, en vez de tener una amplitud máxima de 10, vamos a tener una amplitud máxima de ¿cuánto? De 9,5 volts, ¿ya? Nuestro voltaje máximo. Debido a que el offset aquí nos quita entonces 0,5 volt del último tramo, ¿ya? Y por el otro lado teníamos menos 250 microvolts, así que anotamos por acá los menos 0,25 volt de offset, ¿ya? Y si suponemos en ese caso una señal sinusoidal, ahora la limitación va a estar por abajo, ¿ya? Así que en vez de tener un mínimo de menos 10 volts, vamos a tener un mínimo de menos 10 más 0,25, y eso ¿cuánto nos da? 9,75, menos 9,75 volts de amplitud máxima. Entonces, ¿cuál limita más? ¿El superior o el inferior? Naturalmente que la limitación mayor va a ser por arriba, ¿ya? Porque este me permite una amplitud máxima de 9,5, mientras que el otro me permite una amplitud máxima de menos 9,75. Aquí lo que importa es como la amplitud, digamos, el valor absoluto de esto, ¿ya? Así que ahora respondiendo a la pregunta 2, si el circuito debe operar a este rango de temperatura, entre 0 y 75 grados, y el coeficiente de temperatura del voltaje de offset era igual a 10 microvolts por grado centígrado, ¿cuánto es el rango máximo que vamos a poder aplicar en la entrada? Bueno, son los 9,5 volts de salida, pero ahora lo dividimos por las 1000 veces de la ganancia del amplificador operacional. Por lo tanto, nos dice el C, digamos, el 2 es igual a 9,5 milivolt, ¿ya? Bin máximo, para que no haya saturación debido a los recortes, ¿ya? Al recorte aquí de la señal, y debido a los voltajes de offset que podríamos tener en el amplificador operacional. Así que eso, en otras palabras, voltaje de offset significa que va a aparecer una señal
falsa o impostora en la entrada, ¿ya? Que lamentablemente va a depender de la temperatura y se va a, entonces en el fondo se va a inmiscuir con la señal original, ¿ya? Entonces el amplificador operacional no tiene cómo distinguir si es una señal válida o es una señal no válida, ¿ya? Va a amplificar las dos señales, el offset y la señal verídica. Entonces ese es el problema que se genera, y sobre todo porque como nos corre, significa que las señales alternas ahora van a tener un rango menor entonces para poder reproducirse, como se vio en este ejemplo, ¿ya? No sé si hay alguna consultita ahora con eso. Dice, profe, ¿y cuánto eh, cuando son múltiples entradas? Bueno, los amplificadores operacionales tienen solamente dos entradas, ¿ya? O sea, si te refieres a esos circuitos integrados que tienen como 4 amplificadores operacionales en un circuito integrado, cada amplificador operacional tiene su propio offset, ¿ya? En general, esos amplificadores operacionales que vienen en un chip, o sea, 4 amplificadores operacionales en un solo chip, en general los ponen en el mismo, ¿cómo se llama esto? Superficie de silicio, ¿ya? En el mismo semiconductor. Así que en general el voltaje de offset debería ser muy similar entre los 4, por ejemplo, amplificadores operacionales dentro del mismo circuito integrado, ¿ya? Pero en estricto rigor, cada amplificador es independiente, ¿ya? Es independiente. Ok. Entonces, ya para avanzar un poquito, porque estamos para variar atrasados, dice, el voltaje de offset se puede compensar, ¿ya? De hecho, hay amplificadores operacionales que vienen con unos terminales adicionales para que nosotros le pongamos una resistencia variable o un potenciómetro, y ese potenciómetro lo conectemos a alguna de las dos fuentes. Ahí el fabricante dice, conecta el punto medio del potenciómetro a la fuente negativa, a la fuente positiva, no sé, depende del integrado en particular, pero la gracia es que nosotros podemos conectar el amplificador operacional, armar todo el circuito como debería funcionar, y una vez que energizamos el sistema, y ahora está ese sistema ya a temperatura, digamos, operacional, ahora yo puedo mover el potenciómetro para que, por ejemplo, el voltaje a la salida coincida justamente con cero, ¿ya? Supongamos que mi amplificador, como el caso anterior, amplifica 1000 veces, entonces al principio yo energizo, dejo pasar, no sé, un par de minutos, y veo que mi voltaje a la salida está saturado. Ok, entonces ahora yo empiezo a mover el potenciómetro, ¿ya? Se empieza a cancelar el offset, ¿ya? Yo no sé en realidad cuánto es el offset, simplemente yo muevo el potenciómetro y en algún momento veo que el voltaje a la salida, en vez de estar saturado, empieza a bajar. Por ejemplo, podría estar saturado con el voltaje máximo o con el voltaje mínimo. El asunto es que el voltaje empieza a centrarse en el voltaje cero, ¿ya? Porque se supone que, por ejemplo, el amplificador, por decirle, si yo le aplico un voltaje a la entrada de cero, se supone que el voltaje a la salida tiene que ser cero. Entonces muevo el potenciómetro y de repente queda en cero, y ahí dejo el potenciómetro y digo, ya por lo menos ahí compensé el voltaje de offset debido a la fabricación, ¿ya? No a la temperatura, pero sí a la fabricación. Entonces, si yo sé que la temperatura en general no va a cambiar mucho de ese circuito en particular, yo sé que más o menos el offset se va a mantener relativamente cercano a cero, ¿ya? Claro, de Profe, repente podría haber un día caluroso y quizás el offset se va a correr un poquito, o un día más frío se va a correr para abajo, quizás, quién sabe. Pero el asunto es que por lo menos va a estar centrado en cero, ¿ya? Muy distinto es que uno ponga un amplificador operacional en el circuito, lo energice y espere que el voltaje a la salida sea cero cuando la entrada es cero, sin siquiera haber calibrado el offset, ¿ya? Eso es problemático, porque como les digo, el offset debido a la fabricación podría dejarlo en un punto de operación muy desplazado, dependiendo nuevamente de la aplicación, ¿ya? Si estamos amplificando aquí señales muy chiquititas del orden de los milivolts, ya por el offset son de los orden de los milivolts, entonces naturalmente va a ser problemático. Pero si la señal de entrada, imagínense, son, no sé, por 100 milivolts, 500 milivolts, 1 volt de entrada, bueno, 1 volt de entrada a comparación con 1 milivolt de offset en realidad da lo mismo, ¿ya? Entonces para esa otra aplicación en realidad no va a afectar, ¿ya? Entonces estos son problemas de componente continua, ¿ya? Son problemas cuando la señal que yo quiero amplificar es la componente continua de esa señal. Por ejemplo, en las aplicaciones de medición de temperatura, ¿ya? Eso. Las señales de audio, por ejemplo, no es problema. Ya si yo quiero con el amplificador operacional amplificar una señal de audio, no es problema porque la señal de audio no tiene componente continua. Entonces, como vamos a ver en la diapositiva a continuación, yo simplemente bloqueo la componente continua, ¿ya? No dejo pasar componente continua, utilizo mi amplificador operacional, a la salida voy a tener, bueno, la señal de audio, la señal alterna,
ahora con una nueva componente continua que en realidad no sé de dónde viene, en realidad sí sé, es el offset, pero de nuevo la bloqueo la componente continua y solamente dejo pasar a la siguiente etapa la componente alterna, ¿ya? Entonces, al aplicar condensadores, ¿ya? De acoplo, que son los que eliminan la componente continua, simplemente me estoy deshaciendo de todos los problemas de continua, por ejemplo, el offset. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces dice, otra forma de compensar el efecto de offset es desacoplando la componente DC o la componente continua de la corriente I por medio del condensador, ¿ya? O sea, recordemos que aquí va a surgir una corriente I1, ¿ya? I1, y la corriente I1 es la que se genera debido a mi señal, ¿no es cierto?, que yo conecto acá. Y la diferencia entre mi señal y al otro lado el voltaje que se ve acá. Y el voltaje que se ve acá es 0 más el offset, así que va a ser el voltaje de offset. ¿Ya? Pero la gracia es que el voltaje de offset es una señal continua, ¿ya? Mientras que mi señal que yo estoy acoplando es una señal alterna. Entonces, ¿qué hago? Bueno, simplemente elimino toda la componente continua de toda esta rama al aplicar un condensador. Porque recordemos, un condensador se comporta como un circuito abierto cuando la componente es continua. Así que, en otras palabras, al yo aplicar un condensador en esta línea, lo que estoy haciendo es que la corriente I, debido al voltaje de offset, no se puede reproducir porque la está bloqueando un condensador, ¿ya? Pero sí se puede reproducir la corriente I, la parte alterna, que es desde mi señal legítima, ¿ya? La señal legítima, que es la que yo estoy aplicando aquí en la entrada, ¿veis? Esa me genera una corriente alterna, y la corriente alterna puede pasar acá sin problema, ¿ya? Porque el condensador la deja pasar. Recordemos, el condensador es un circuito abierto solamente a componentes continuas, ¿ya? Entonces, ahora I1 va a tener solamente las componentes alternas y no las componentes continuas. Si la señal BI tiene una componente continua, también la va a bloquear y no la va a dejar pasar, por lo tanto no la va a dejar amplificarse por R2 después, ¿ya? Pero por lo menos así nos deshacemos del voltaje de offset, el molesto voltaje de offset que nos puede perjudicar, ¿ya? Entonces, bueno, aquí esto no es algo así como sí o no, así como on-off, de que todas las componentes continuas desaparecen, o sea, sí desaparecen, pero recordemos que esto finalmente, el conjunto R1 y C, es un sistema STC de primer orden, pasa altos, ¿ya? O sea, a frecuencia cero, ¿ya? O sea, a frecuencia muy baja, recordemos que aquí está omega, aquí está la amplitud, ¿ya? Entonces, a frecuencias muy bajas, la ganancia cada vez menor, y a frecuencia cero la ganancia es cero, ¿ya? Pero a partir de una frecuencia omega sub cero, ¿ya? La frecuencia corte, entonces la frecuencia menos 3 decibeles, ahí el sistema va a amplificar las señales como debería, ¿ya? Entonces aquí está la ecuación como, bueno, la del sistema STC que ya la habíamos visto, ¿ya? La frecuencia corte ya lo habíamos visto. ¿Cómo se comporta esto? Es simplemente 1 partido por R por C, R1 en este caso, por C es para calcular la frecuencia corte de este sistema, ¿ya? Eso. Ya, la segunda parte, entonces, son las llamadas corrientes de vías y corrientes de offset. En realidad es la misma corriente, solo que se distingue una de la otra porque generan dos problemas distintos que vamos a ver a continuación, ¿ya? Dice, entonces, las corrientes, otro problema de C son las corrientes presentes en las entradas del amplificador operacional, ¿ya? Como se ve acá, como se ve en la figura 10, ¿ya? Con IB1 e IB2, aquí tenemos dos fuentes de corriente, ¿ya? IB1 e IB2, ¿ya? Estas dan lugar a corrientes de vías y de offset, ¿ya? Las primeras indican el promedio de las corrientes y las segundas la diferencia de las corrientes, ¿ya? O sea, en particular, el fenómeno físico es que tenemos una corriente que está entrando por acá, indeseada, ¿ya? La vamos a dibujar hacia adentro, pero en realidad podría ser hacia afuera o hacia adentro. En realidad eso no tampoco. Al igual que el voltaje de offset, que podría ser positivo o negativo, las corrientes de vías en realidad podrían entrar o podrían salir, pero aquí, como hay que elegir un sentido, entonces las dibujamos como entrando, ¿ya? Entonces, tenemos una corriente que está entrando, es una corriente fija, ¿ya? Que entra por 1 y que entra por 2 también. O sea, cada una de estas entradas va a tener una corriente que entra. Que dijimos, la idea era que la corriente sea cero, pero en la práctica, en los amplificadores reales, tenemos una corriente que no es cero, ¿ya? Son muy pequeñitas, pero no es cero.
Entonces se le llama corriente de vías a cualquiera de estas dos corrientes, pero en particular se le llama al promedio, ¿ya?, de las corrientes. Por ejemplo, porque estas dos corrientes no tienen por qué ser iguales tampoco, ¿ya? Supongamos que la corriente de vías B1, ya, no sé, digamos 2 nanoamperes, ¿ya? Y la corriente B2 es igual a 1 nanoampere, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la corriente de vías? Es el promedio de las dos, ¿ya? 1 más 2, 3 dividido en 2 sería 1,5. Así que la corriente de vías es 1,5. Es un poco para decir que, mira, el promedio de la corriente que entra es 1,5 nanoamperes, ¿ya? Claro, en realidad una es 2 y la otra es 1, ¿ya? Pero en promedio son 1,5. A eso se le llama entonces la corriente de vías. Mientras que la corriente de offset es la diferencia entre los dos, ¿ya? Así que da lo mismo el valor absoluto, puede ser 2 menos 1 o 1 menos 2. El asunto es que entre uno y otro tenemos una diferencia, ¿ya?, que son de, en este ejemplo, 1 nanoampere, ¿ya?, de diferencia. Entonces, ¿por qué se hace la diferencia entre una y la otra tipo de corriente? O sea, son la misma corriente, solo que en una interesa el promedio y en otra interesa la diferencia. Es porque un tipo de corriente las vamos a poder subsanar, ¿ya?, o por algún motivo, digamos, mejorar, mientras que la otra, que es la diferencia, ahí no podemos hacer mucho, ¿ya? Entonces veamos cómo nos afectan estas corrientes que ingresan por el amplificador operacional a nuestro circuito final amplificador, ¿ya? Entonces, para determinar el efecto de las corrientes de vías, ¿ya?, en la salida BO, finalmente, ¿cuál es el efecto de la salida? Es eso, o sea, del amplificador es cómo se observan estas corrientes en BO, ¿ya? Se sumirá, vamos a elegir un circuito en particular, ya que las dos entradas son 0. ¿Ya? Aquí, si se fijan, la entrada 1 es 0 y la entrada 2 también es 0. Aquí el voltaje me refiero, ¿ya? De modo que el único voltaje presente en la salida va a ser debido a las corrientes de vías. Vamos a asumir para este ejercicio que el voltaje de offset es 0 también, ¿ya? No nos vamos a preocupar del voltaje de offset, sino que solamente de las corrientes de vías, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos entrada 0, voltaje de offset 0? Solamente tenemos corriente. ¿Qué es lo que vamos a ver en BO debido a esta corriente B? Bueno, por un lado, el voltaje que aparece acá va a ser una copia del voltaje que aparece abajo, ¿no es cierto? Pero resulta que aquí no hay ninguna resistencia ni nada, ¿ya? Por lo tanto, estamos conectados directamente a 0, así que el voltaje en este punto va a ser 0 volt sin ningún problema, independiente a la corriente de vías que hay acá abajo, ¿ya? Pero debido a la corriente de vías que hay acá arriba, el B1, esa corriente en el fondo va a hacer que circule por acá, por esta rama. A ver, perdón, va a circular, tenemos R1, tenemos 0. Esa corriente IB1 en realidad va a circular por dos lados. ¿Ya? Aquí hay un nodo, si se fijan, y ese nodo significa que van a converger tres corrientes. Por un lado converge la corriente IB1, que pasa por acá, IB1. Tenemos la corriente I1, que pasa por acá, y tenemos la corriente IB1, aquí ya le puse un IB1, pero en realidad es I2, ¿ya? Que vamos a decir que sale por ahí, ¿ya? Eso. Pero resulta que por un lado tenemos 0 volt y por otro lado también tenemos 0 volt, ¿ya? Entonces, como tenemos diferencia de voltaje igual a 0 volt en esta resistencia R1, sabemos que I1, la corriente que circula por acá, va a ser 0 amperes. ¿Por qué? Porque la diferencia de voltaje en un extremo de R1 y en el otro extremo de R1 va a ser 0 volt, ¿ya? Así que R1 no aporta en nada a las corrientes, la podemos ignorar. Por lo tanto, la corriente IB1 que circula por acá va a circular completamente por la resistencia R2. Por lo tanto, el voltaje que vamos a ver a la salida, debido a la corriente de offset, va a ser IB1, la corriente, o sea, la corriente de vías, quiero decir, va a ser IB1, la corriente de vías, multiplicado por R2, ¿ya? Así que ese es el problema de la corriente de vías, es que se multiplica por la resistencia R2, ¿ya? Y nos genera un voltaje que en realidad no tiene nada que ver con la señal de entrada, sino que es un voltaje que aparece solamente debido a esta corriente, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, ahí está el voltaje de OR debido a las corrientes, ¿ya? Lo mismo acá es entonces el voltaje R2, es lo mismo que acabamos de ver acá, ¿ya? El voltaje aquí de salida IB1 por R2 va a ser igual a esto. Ahora, si le ponemos números a esto, por ejemplo, supongamos que la corriente de vías es igual a 100 nanoamperes,
y la resistencia R2 son 100 kilos, multiplicamos los dos y nos da 10 milivolts a la salida, ¿ya? Así que ahora tengo un voltaje de salida de 10 milivolts debido solamente a la corriente de vías, no debido ni al voltaje de offset ni a la señal de entrada, solamente a la corriente esta que nosotros en un principio habíamos asumido que era cero, vemos que no es cero, en este caso son 100 nanoamperes, pequeñito uno podría pensar 100 nanoamperes, pero en realidad si se multiplica por una resistencia R2 grandota como 100 kilos, me va a generar un voltaje significativo de 10 milivolts. ¿Ya? ¿Cómo reducimos este efecto? Bueno, se hace un truco. El truco es en la entrada no inversora, que nosotros habíamos visto que en general en la configuración inversora, la entrada no inversora se conectaba directo a 0 volts, ¿no es cierto? Se conectaba directo a tierra. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar una resistencia R3 entre 0 y esta entrada no inversora. ¿Ya? Entonces uno diría, ¿para qué le voy a poner una resistencia R3 acá si esto está de todas maneras conectado a 0 volt? ¿Ya? Si está conectado a 0 volt, ¿ya? En realidad aquí se supone que no pasa corriente. Entonces, si no pasa corriente da lo mismo si yo pongo una resistencia chica, grande o lo que sea, porque si tengo 0 volt a un lado y no pasa corriente voy a tener 0 volt al otro lado. Así que lo más fácil es poner un cortocircuito, ¿no? ¿Ya? Eso era lo que nosotros normalmente hacíamos cuando pensábamos que por aquí no circulaba corriente. Pero como ahora sabemos que sí circula corriente por estas entradas, entonces la idea es aplicar una resistencia R3 acá para que la corriente que circula por acá, ¿ya? El IB2, genere un voltaje que de alguna forma, ese voltaje de acá, ahora aparezca acá arriba y compense ese nuevo voltaje que apareció en BO debido a IB1, ¿ya? O sea, en otras palabras, es utilizar las mismas corrientes, aprovechando que aparece en la entrada inversora y la no inversora, aprovechar esa corriente para que ahora me genere un voltaje y ese voltaje compensa al voltaje que generaba la corriente vías en la rama de arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos la misma lógica que recién, pues nosotros sabíamos que el voltaje a la salida, ¿cuánto era? Era IB1 por R2. Ese era el voltaje a la salida, ¿ya? Debido solamente a la corriente IB1. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero restarle esa corriente IB, ese voltaje, ¿ya? Voltaje debido al offset a la salida, quiero restárselo en ese punto, cosa que cuando se sumen los dos me dé cero, ¿ya? ¿Cómo se lo resto? Bueno, aquí aparece un poco la idea. Lo principal es que tengo que aplicar en ese punto un voltaje menos IB2, que el voltaje de acá, por la resistencia R3. Bueno, en realidad veámoslo al revés. Veamos, más fácil en realidad es suponer esto. Si yo ahora pongo un R3, ¿ya? ¿Cuál es el voltaje que me va a aparecer acá? Va a ser menos IB2, la corriente que circula por acá, ¿ya? Aquí aparece ahí, multiplicado por R3, ¿ya? Eso me genera un voltaje acá, y como el cortocircuito virtual hace que el voltaje de abajo se copie arriba, voy a tener ese mismo voltaje acá que va a ser menos IB2 por R3. Y luego, si aquí tengo 0 volt a un extremo y tengo menos IB2 por R3 al otro extremo, ¿cuánto es la corriente que circula por atrás? O sea, por R1, va a ser ese voltaje, menos IB2 por R3, dividido en la resistencia R1, ¿ya? Entonces, es por eso que la corriente que circula por acá, que es I1, es igual a ese valor hasta ahora, ¿ya? Y finalmente, ese valor yo lo multiplico por R2, ¿ya? Y le sumo el voltaje que tengo acá, y me va a dar el voltaje a la salida, como vemos a continuación. Bueno, aquí está el desarrollo, ¿ya? Ahí está el desarrollo. ¿Ya? Pero el asunto, ya aquí lamentablemente se modificaron un poco los símbolos, ya el PowerPoint de repente modifica, se manda las partes y modifica las cosas, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que yo finalmente voy a hacer este ejercicio, va a aparecer aquí un voltaje nuevo debido a esta resistencia R3, va a aparecer una corriente, esa corriente luego se va a transmitir a través de R2, y eso finalmente me va a generar un voltaje VO, ¿ya? Que es el que aparece acá, si se fijan. VO es igual a menos R3 por todo este chorizo de números, ¿ya? Y yo quiero finalmente que VO sea cero, porque yo en teoría tengo todas las entradas conectadas a cero, ¿ya? Tengo estas corrientes, pero yo quiero que el voltaje sea cero. Entonces, ¿cómo hago para que el voltaje sea cero? Todo este término que tengo acá, que multiplica por IB, ¿ya? IB finalmente va a ser, ¿qué cosa? El voltaje promedio
entre IB1 y IB2, ¿ya? El famoso voltaje de corriente de vías, quiero decir, la corriente promedio, ¿ya? O sea, IB es igual al promedio en IB1 más IB2 dividido en 2, ¿ya? Ahí está IB, ¿ya? Entonces, todo esto lo tengo que hacer cero. El menos R3 más todo este término, hacerlo cero. ¿Y cómo lo hago cero? Bueno, aquí se desarrolla, y me dice, para que todo este término de acá sea igual a cero, R3 tiene que ser igual al paralelo, esto es el paralelo, entre R1 y R2, ¿ok? Así que bien, si yo ahora, que ya sé el chiste, hago que R3 sea igual al paralelo de R1 con R2, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que para la corriente promedio de vías que voy a tener por acá, no me va a generar ningún efecto en la salida BO, ¿ya? Para la corriente promedio. Así que, en el mejor de los casos, cuando IB1 es igual a IB2, ¿ya? Solamente la corriente promedio es igual a las dos corrientes, entonces voy a tener en todos los casos que mi corriente de vías no me va a generar ningún efecto. Lamentablemente, no se da eso, que la corriente de una entrada sea exactamente igual a la otra, ¿ya? Y esas pequeñas diferencias, lo que dijimos que era la corriente de offset entre IB1 y IB2, todavía me va a generar un pequeño voltaje a la salida, pero va a ser muchísimo menor al que me generaba la corriente de vías, ¿ya? Si es que yo no hubiese puesto ninguna resistencia R3, ¿ya? Y esto después lo aplicamos ahora con números, ¿ya? Aquí aparecemos, por ejemplo, ¿qué pasa si la corriente de offset son 10 nanoamperes, ¿ya? Y la corriente de vías era... parece que no aparece. Bueno, aquí con números... Aquí es lo mismo, ¿ya? Lo mismo que el caso anterior. Aplicamos entonces ahora que R3 es el paralelo entre R1 y R2. ¿Ya? La única diferencia es que ahora aplicamos acá esto. Ya dice, por último, dado que las corrientes de vías B1 y B2 no son iguales, su diferencia está determinada por la corriente de offset, ¿ya? Y el voltaje en la salida no es igual a cero. A ver, un segundito, vamos a... Ya. Entonces, ¿qué sucede acá? Se hace de nuevo el mismo ejercicio, o sea, cuánto es el voltaje aquí, cuánto es la corriente, esa corriente se multiplica por R2, aparece finalmente como un BO, etcétera, etcétera, eso se desarrolla, y aquí en alguna parte nos va a dar, perdón, esto está mal acá, es un menos, nos va a dar que el voltaje de salida es igual a R2 por IB1 menos R2 por IB2, ¿ya? Y ahí podemos dejar el R2 como factor común y nos queda que la salida finalmente va a ser R2 por IB1 menos IB2. Ahí el menos no sé por qué me aparece abajo, ¿ya? R2 es igual IB1 menos IB2, ¿ya? Y el IB, aquí el B debería ser pequeñito, de nuevo, cambios que más el PowerPoint. Y IB1 menos IB2 por definición es la corriente de offset, ¿ya? Así que finalmente esa corriente de offset se multiplica por R2 y es el voltaje que me va a aparecer en BO, ¿ya? Así que, en síntesis, si yo no aplico ningún R acá, ningún R3, entonces a la salida voy a tener un voltaje artificial debido a la corriente IB1, ¿ya? Si ahora yo, para compensar esa corriente IB1, la corriente IB1, como les digo, podría ser un voltaje, o sea, una corriente muy grande, ya podría ser 100 nanos, por ejemplo, ¿ya? 100 nanoamperes, como vimos en un principio, supongamos que la de abajo es 105 nanoamperes, ¿ya? Entonces, si yo no aplico ninguna R3, ¿qué voy a tener? Que el voltaje a la salida son esos 100 nanoamperes multiplicados por R2, y si R2 es una resistencia muy grande, de, por ejemplo, 100 kilos, voy a tener entonces 10 miliamperes milivolt, quiero decir, a la salida de BO. ¿Ya? Entonces yo digo, ok, yo quiero compensar el efecto de las corrientes de vías. ¿Qué hago? Voy a aplicar entonces el famoso R3, acá. Al aplicar R3 igual al paralelo entre R1 y R2, ¿qué va a suceder? Que ahora la corriente de vías, o sea, el promedio de las dos corrientes, ya no me va a afectar a la salida. Ya, si antes me afectaba en 10 milivolt, ahora ¿cuánto es el promedio? Entonces entre 100 y 105, me da 102,5, ¿ya? Ese 102,5 en el fondo ya no va a aparecer, ¿ya? Y lo único que me va a afectar
va a ser el offset, la corriente de offset entre los dos. ¿Cuánto es la corriente del offset? Es la diferencia entre los dos, pues son 5 nanoamperes. Así que ahora, en vez de tener 100 nanoamperes multiplicados por R2, voy a tener 5 nanoamperes multiplicados por R2, debido a que le puse esta resistencia R3. ¿Ya? Así que así es como se compensa. Bajamos de 100 a 5. ¿Ya? O sea, el fondo se reduce en un 95%, en este ejemplo particular, el efecto en la salida de BO debido a estas corrientes indeseadas llamadas corrientes de vías. ¿Ya? Entonces, es ese un poco el análisis. ¿Ya? Y es por eso que en muchos diseños aparece esta R3. ¿Ya? A veces uno se pregunta, ¿para qué? ¿De qué? Si aquí en realidad está conectado a tierra. ¿Ya? No hay voltaje cero aquí y hay voltaje cero al otro lado. ¿Ya? En realidad, como les decía, es para compensar el efecto negativo que generan las corrientes de vías. Ese es entonces el asunto. Bueno, el resumen, como vimos ya, la ganancia finita y el ancho de banda, o sea, en el fondo los amplificadores operacionales tienen una respuesta en frecuencia que no es plana, ¿ya? Que en realidad la frecuencia de corte comienza muy al principio, en 10 Hz, 1 Hz incluso, ¿ya? Pero en lazo abierto, ¿ya? Cuando nosotros aplicamos retroalimentación, la frecuencia de corte se empieza a correr hacia frecuencias altas, ¿ya? Por lo tanto, ya cuando aplicamos retroalimentación, ese efecto de la limitación del ancho de banda del amplificador operacional ya no nos afecta tanto en nuestra aplicación, ¿ya? Pero de todas maneras tenemos que considerarlo por si es que no estemos aplicando una señal con una frecuencia mayor que la del ancho de banda que determina el amplificador operacional. ¿Ya? Vimos entonces también que cuando tenemos señales grandes a la salida, ¿ya?, del amplificador operacional, podría sufrir de recorte, o sea, si la señal es muy grande, mucho mayor que la de la fuente, se podría recortar naturalmente generando distorsión. Y también vimos que podríamos tener problemas porque la rapidez de respuesta, o sea, en el fondo la pendiente máxima que puede generar el amplificador a la salida, está siendo superada. Por lo tanto, en vez de generar una señal sinusoidal, por ejemplo, se generaría una señal triangular. ¿Ya? Naturalmente nosotros no ponemos en general señales tan fomes como señales sinusoidales en la entrada de los amplificadores operacionales. Ponemos audio, ponemos señales que tienen componentes espectrales mucho más diversas. Entonces la salida no necesariamente va a haber una señal triangular. ¿Pero qué significa? Significa de que algunas componentes espectrales van a estar siendo distorsionadas de todas maneras. ¿Ya? Por lo tanto, la señal a la salida ya no va a ser el mismo espectro que la señal a la entrada y ya vamos a tener distorsión. Así que ahí nace el concepto del ancho de banda a plena potencia, que ¿qué significa? Que en el fondo, para una cierta amplitud máxima, yo voy a tener un ancho de banda máximo sin que se genere distorsión debido a esta limitación del slew rate, de la pendiente máxima. Y lo último que vimos fueron las imperfecciones de C, o sea que lamentablemente aparecen unos pequeños componentes de C en el amplificador operacional. El offset, el voltaje de offset que vimos, que es un pequeño voltaje que se suma a las entradas del amplificador operacional, uno en el modelo lo puede poner a cualquiera de las dos entradas, la puede poner en la entrada inversora o en la entrada no inversora, da lo mismo, porque finalmente ese offset aparece como voltaje adicional para efectos del voltaje diferencial, ¿ya? Entonces nosotros lo pusimos en la entrada no inversora, pero en realidad da lo mismo. Y la polaridad también da la misma, podría ser positivo o podría ser negativo. Pero el hecho es que ese voltaje de offset después se multiplica por la ganancia del amplificador operacional y nos genera una señal a la salida que es totalmente distorsionada. ¿Ya? El problema mayor es cuando la señal legítima es comparable a la señal del voltaje de offset. ¿Ya? Después vimos las corrientes de vías, que son estas corrientes que entran por la entrada del amplificador, que también la corriente de vías, si es que no tomamos ninguna medida de mitigación, se va a multiplicar por la resistencia R2, ¿ya? Entonces la corriente de vías podría ser muy pequeñita, nanoamperes, pero si la resistencia R2 es grande, entonces igual nos va a generar un voltaje a la salida desplazado, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos una resistencia R3 en la entrada no inversora, y esa resistencia R3 tiene que ser el paralelo entre R1 y R2, y con eso ya el voltaje de vías no se va a multiplicar por R2, sino que solamente se va a multiplicar el voltaje de offset, la corriente de offset, quiero decir. Y esta corriente de offset es muchísimo menor que la corriente de vías. En el ejemplo vimos que la corriente de vías era, para ponerle un número, 100 nanoamperes, y la corriente de offset, por ejemplo, 5 nanoamperes. ¿Ya? Así que en ese ejemplo se estaría reduciendo el problema de 100 a 5, ¿ya? O sea, un 95%.
Eso es más o menos el resumen entonces de todas las problemitas que vimos con el amplificador operacional. Naturalmente más detalles en el libro, o sea, en realidad aparece exactamente lo mismo, solo que está mejor explicado, los desarrollos de las ecuaciones también están explicadas, ¿ya? Así que de nuevo los invito ahí a que revisen con calma los capítulos del libro, ¿ya? Donde está esto bien, mucho más detalladamente explicado, ¿ya? Eso, bueno, la referencia siempre es el capítulo, en este caso el capítulo 2, ¿ya? El capítulo 2 del libro, así que ahí está. Así que eso, ya, me pasé 10 minutos, pero por lo menos ahí terminamos. Entonces, chiquillas, chiquillos, hasta acá en teoría sería la prueba, salvo que diga lo contrario, pero si es que lo que sigue, que eran los amplificadores diferenciales y el de instrumentación, no alcanzamos a verlo en esta prueba 1, bueno, la prueba 1 queda hasta acá, pero entonces lo vamos a ver en la prueba número 2. ¿Ya? Así que no es que la materia desaparezca, sino que no la vayamos a ver, sino que lo vamos a tener que ver para evaluar en la segunda prueba. ¿Ya? Así que eso, no sé si hay algún comentario o alguna acotación antes que nos vayamos a almorzar. ¿No? Ya. Entonces, los dejo. Muchas gracias por todo. Cuídense, que tengan un rico almuerzo. Y ahí yo les estoy informando cuándo va a ser la prueba según lo que me informe docencia. Cuídense. Chaito. Chao, Chao, profe. Chao, nos vemos. gracias. Chao, chao.